Hola, saludos amigos y amigas del bloque. Volvemos después de Navidades a crear otro programa, otro blog sobre viejas anécdotas del fútbol. Ya anuncio que a partir de ahora cambiaremos un poquito el tono de este blog, de este pequeño podcast, para dedicarnos un poquito más ya a cosas algo más serias. Pero de momento hoy volveré a hablar de aquellas viejas historias de antaño que pudimos vivir cuando yo era jugador, cuando en aquellos años legendarios, míticos 80, trabajábamos con un determinado material deportivo que ahora sería absolutamente desagradable y sería impensable que se pudiera utilizar. Las instalaciones no eran tampoco mucho mejores, prácticamente estábamos en la prehistoria de lo que es el fútbol actual, de tal manera que el primer vestuario que yo conocí cuando empecé a jugar como futbolista federado era una caseta pegada a la pared de una piscina, porque el campo de fútbol estaba por debajo de una piscina bastante grande, bastante amplia. Era una caseta de cemento, de hormigón, con uralita en el techo. Imagínense en verano lo que podía ser aquello, con el agua más o menos tibia o caliente, el ruido que podía hacer también con la lluvia, los futbolistas hacinados completamente, y en invierno se producía aquel efecto BAU, que entre el olor a humanidad, las colonias que en la época se usaban, como las Borago, los Baron Dandy, las Brummel, se producía una especie de, con el BAU, una especie de efecto raro que uno cuando salía de aquellos vestuarios no sabía muy bien dónde, si había estado en alguna discoteca o si había estado en algún sitio extraño, pero salías con una sensación absolutamente extraña. Al final, entre las colonias, los refles, los bálsamos de tigre, aquello era un poquito como el camarote de los hermanos Marx. Recuerdo también aquellas temperaturas que se producían en invierno cuando íbamos a entrenar a 6, 8, 10 grados bajo cero. En aquellos años se producían con frecuencia en los inviernos castellanos, y tengo una anécdota curiosa. Los compañeros míos encontraron en el vestuario del árbitro pues una serie de botellas de alcohol como Coñac Soberano, Pacharanzoco, Larios. Siendo juveniles y siendo jóvenes en aquella época, yo lo llamaba el alcohol antiparapetos, como en la guerra civil, porque parecía que si lo tomabas te infundía valor para salir a entrenar con aquellas temperaturas. Lo que pasa que, como lógicamente más de uno y más de dos abusaban de aquellas sustancias, pues las cosas que hacían luego en los entrenamientos no eran muy normales. Como aquel líquido elemento empezaba a bajar, la junta directiva se empezaba a hacer preguntas y aquella fiesta se acabó. Pero recuerdo haberme reído mucho con algunos compañeros cuando después de pegarle unos lingotazos aquellas botellas, pues salían al campo y no sabías muy bien lo que estaban haciendo en él. Eran anécdotas de aquellos años ahora impensables. Recuerdo también campos donde íbamos a jugar que estaban rodeados de alambre. Yo de hecho en uno de ellos llegué a cortarme en el cuádriceps, una herida larga pero poco profunda, pero claro, acabé sangrando como si me hubieran pegado 7 navajazos en el cuádriceps, y en el campo se produjo el efecto Priñe, con lo cual tuve encima bronca con los rivales porque estaba manchando a todo el mundo, pero el árbitro, que era un tipo bastante serio, aparte de llamarles melindres, me permitió jugar sangrando prácticamente todo el partido.
Y es que al calentar, según calentaba alrededor del campo, uno de los alambres estaba suelto, estaba roto y me acabé rozando con él, lo que me provocó una herida considerable. Aquel campo lo recuerdo porque era el antiguo campo del Santa Marta, un campo pequeño, nada comparable con lo que es ahora, un campo muy pequeño, con una alambrada alrededor peligrosa, donde soplaba el viento de una manera impresionante, y recuerdo cómo nuestro portero intentaba sacar de portería y se lo hacía imposible, porque aparte de no pasar de 3/4 de campo, el balón volvía a nuestra área, y nos pasamos el resto del encuentro peleando como leones para que no nos empataran después de ir ganando 0-1, y el balón de cualquier manera acababa yendo a nuestra portería, golpeando el poste, golpeando el larguero, golpeando a cualquier compañero, y no sé ni cómo pudimos librar aquel partido, que recuerdo con agrado, porque nuestro portero, que tenía una fila de niños cabroncetes detrás de la portería, entre que no podía sacar en condiciones y el balón le volvía, y el cachondeo de los niños, pues tenía una cara de asesinar gente que se pueden ustedes imaginar. Acabó estresado, sin querer hablar con nadie, en el vestuario cuando acabó el partido. Luego está el tema de las alineaciones. Era curioso, entonces se llevaban mucho los apodos futbolísticos, llegando en mi equipo a jugar 3 compañeros que eran hermanos, eran de un pueblo cercano, que se llamaban Ceferino, Balduino y Avelino. Nosotros le llamábamos los 3 rusos. Eran buenos futbolistas. El único problema que cuando el partido se ponía tenso y en el campo había que aplicarse con dureza, estos se aplicaban con excesiva dureza, no se cortaban un pelo. De hecho, uno de ellos se hizo en un herrero unas espinilleras de chapa, y yo, en un partido, teniéndolo cerca, oía el ruido metálico cada vez que unos tacos golpeaban con sus tibias. Y en el descanso le pregunté: pero Ceferino, ¿qué llevas puesto Y en ese momento me enseñó unas espinilleras propias de cualquier armadura de siglos pasados. O sea, imagínense el nivel del fútbol en aquellos años. Se hicieron muy famosos los 3, y además se hicieron famosos por sus apodos. Recuerdo apodos tan característicos como el Mandíbula, el Chirri, Zurdo, Ave, Galo, con lo cual se producía la situación de que en los campos, cuando había que dar las alineaciones, nuestro delegado las colgaba, las ponía en la pared, y se daban ese tipo de circunstancias. Ahora, la circunstancia de que leías la alineación y el árbitro se volvía loco, con todos aquellos apodos que no sabía exactamente muy bien quién era uno, quién era el otro, qué número llevaba, con lo cual siempre había follones con nuestro delegado antes del partido. ¿Y qué decir del material deportivo con el que jugábamos? Aquellas botas cejudo, que cuando jugabas en un campo de tierra embarrado, de hierba, daba igual, se empapaban de tal manera que aunque tú las tuvieras la semana entera en la calefacción o encima del radiador, o las pusieras en el balcón, te duraran húmedas un mes. No había manera de secar aquella humedad. De hecho, no se secaba hasta que no llegaba el verano. Cuando llegaba el verano y empezaba a calentar de verdad, era cuando aquellas famosas botas cejudo dejaban la humedad de lado, por decirlo de alguna manera. También recordar aquellas medias que en principio parecían impecables, blancas, que llegaban bien hasta casi las rodillas, y a medida que iban pasando los partidos en invierno en barro y en agua, aquello iba encogiendo de tal manera que luego no acababan pasando la mitad de la espinillera. Y las espinilleras, vuelvo a repetir, salvo las de mi compañero, algunas eran de un plástico tan armado que eran incluso peligrosas cuando se partían para nuestros propios intereses, para nuestras propias piernas. Se daba también la circunstancia de que en algunos clubes no se cambiaba mucho de equipación.
Recuerdo que en el primer club en el que jugué, que se fundó en el año 1973, cuando yo me enfundé la primera camiseta de ese club, solo el olor delataba que no se habían cambiado en 13 años. Es decir, yo debuté juveniles en el 86. Pues cuando yo me puse aquella camiseta, yo ya sabía que no había habido precisamente mucho cambio de material deportivo. Era una especie de tejido de felpa, que cuando llovía pesaba 3 kilos más, con lo cual aquello sí que era sudar la camiseta de verdad. Eso sí, eran irrompibles, ya te podían agarrar, que te hacía daño el propio cuerpo si te agarraban, porque aquello no se rompía ni era elástico. Es decir, era como una especie de riendas que si te agarraban se te quedaba marcada la camiseta en el cuerpo. Era el material deportivo con el que entonces se trabajaba y no había que pedir más, porque era lo que había y lo que te daban. Gracias que en aquel club te daban botas, eso sí, esas cejudo tenían que aguantar toda la temporada, aunque fuese con humedad 6 meses. Entonces, aunque los clubes tenían cierto poderío económico, yo recuerdo desplazamientos en los que íbamos a jugar a Valladolid, por ejemplo, o a Segovia, o a Soria, en los grupos que teníamos en regional antes de ascender a tercera, y comíamos, a principio se solía comer siempre antes de los partidos. El problema era que, claro, siendo jóvenes, no teniendo mucho sentido común por entonces, lo de comer en un restaurante para nosotros era una novedad. Se llegó a producir la situación de que pues una comida en Peñafiel antes de jugar en ese pueblo un partido, la gente no reparó en gastos y empezó a repetir platos, se repetían postres, café, coñac, puro, y cuando llegamos al partido con la barriga absolutamente llena, en el minuto 20 llevamos perdiendo 3-0. ¿Qué ocurrió? Que a partir de entonces, bocadillo de jamón rancio y para casa todos, porque la directiva se enfadó bastante. Imagínense, entre los licores y las comilonas, pues los primeros partidos de liga como que no salieron muy bien, hasta que le fuimos cogiendo el tonillo a la categoría. Recuerdo anécdotas también en los vestuarios de partidos a las 9 de la mañana, de un compañero durmiéndose en la charla del entrenador con la boca abierta apoyada a la cabeza en la pared, un grito del entrenador y decirle: Ángel, te quedas fuera. Bueno, el otro con cara de muñeco asustado pues no supo decir absolutamente nada. Recuerdo otros que con la somnolencia se iban a atar las botas y le estaban atando las botas a otro compañero, de su corre general de toda la plantilla. Recuerdo salidas o desplazamientos a otros campos de los que hemos tenido que salir protegidos por la Guardia Civil. Algún compañero le dedicó un gol a la afición rival a base de darle besitos, y al siguiente partido nuestro entrenador comentarle que no se pusiera especialmente cariñoso con la grada para que no tuviésemos que salir protegidos por la Guardia Civil. En fin, son anécdotas de aquellos años que voy a ir contando poco a poco, voy a ir desmenuzando, pero tampoco quiero basar todo lo que es este blog en contar solo anécdotas. Vamos a empezar a cambiar el tercio, vamos a empezar un poquito a traer alguna entrevista que también nos podrá contar a personajes que juegan en otros deportes, también nos podrán contar sus anécdotas, sus vivencias, cómo funcionan sus entrenamientos y demás. Y yo agradecer a la gente que nos está siguiendo. Somos pocos, pero está bien, somos un momento ya para que podamos entretenernos un rato con estas historias, y deciros que, bueno, espero que hayáis pasado unas buenas navidades, que no os hayáis excedido como nosotros en las comidas antes de los partidos, y que sigáis viendo el fútbol a poder ser popular.